Hola, buenas tardes. Esto es Un Café con Orlando. Por Ángel 93.7, Circuito Éxitos, sonidos en primera fila. Hoy contamos en el estudio con un invitado especial, el autor zuliano Edinson Martínez, quien tiene en su haber unos 5 títulos publicados. Hoy vamos a conversar con él sobre 2 de sus novelas. Las Horas Perdidas, que ha sido en 2020 y 2021 muy leída y comentada, y también Vidas Paralelas, que ya está por su 3ª edición. Buenas tardes, señor Martínez. ¿Cómo una contingencia nacional que tuvo connotaciones sociales y económicas tan grandes pudo convertirse en una lectura para acompañar este exilio hogareño de la cuarentena y que nos afectó de una manera tan particular a todos los venezolanos? Buenas tardes, Orlando. Encantado de compartir contigo y con tu distinguida audiencia a esta hora. Pues fíjate que ese drama que padecimos los venezolanos en marzo de 2019, que se prolongó por 7 días continuos la primera vez y 15 días más tarde por aproximadamente 5 días, trastocó toda la vida nacional, afectó todos los cimientos de nuestra sociedad, porque no solamente se trató de que se suspendió la electricidad en toda Venezuela, sino que se paralizó toda la vida del país. Se afectó terriblemente desde la distribución de combustible, alimentos, atención médica, servicios privados y públicos de todo género, pues, ¿no? Es una parálisis completa del país, casi similar a como en algún momento tuvimos la oportunidad de ver en películas de ficción, que parecía que algún fenómeno extraterrestre o especial terminaba por convertir a la Tierra, al planeta, en un predio fantasmal. Pues bueno, así por muchos días se mantuvo en vilo todo el país, todas sus ciudades y pueblos enteros, ¿no? Es, si se quiere, y debo confesarte y también a todos los amigos que nos escuchan, que escribir una novela teniendo como inspiración este drama, pues me resultó bastante, en cierto modo, fácil y difícil a la vez, digamos, una dualidad de sentimientos, porque fácil, puesto que la misma realidad estaba dotándonos de todo ese elemento surrealista, de toda esa vivencia surrealista que se estaba presentando en ese momento, y difícil porque ciertamente era bastante exigente ya poder narrar una historia que superara la realidad, que tenía esos visos de ficción. Por eso Las Horas Perdidas es una novela que yo comienzo a escribir una vez que se supera la emergencia nacional, que fue más o menos a mitad del 2019, y la culmino en el primer tercio de 2020, fecha para la cual un poquito más tarde se la entregó a una editorial que asumió su publicación. La novela está inspirada en eso, en la hecatombe eléctrica que padecimos los venezolanos, como dije anteriormente, pero es una novela de ficción porque es un microcosmos el que se genera en la narrativa, en el cual los residentes de un condominio se expresan y se manifiestan de manera muy particular, mezcla de sentimientos y emociones, siempre un poco dejando salir todas esas emociones subterráneas que tenemos los seres humanos en momentos de grandes crisis, ¿no? De grandes situaciones de estrés. Bueno, y ese microcosmos que se crea allí con los residentes de ese condominio es lo que permitió durante 7 días continuos ir llevando el pulso de la narrativa y de toda la situación que se presentó en aquel momento. Pero Las Horas Perdidas no es una novela para denunciar ninguna situación en particular, no es una crónica, tampoco es un testimonial, es simplemente una novela de ficción y tiene como su base, como su soporte, como su motivo de inspiración la situación dramática que se padeció en el país. Ahora bien, como usted dice,
esta contingencia, esta realidad alterada que provocó el mega apagón, hizo que de alguna manera se mezclaran las emociones, las vidas de los habitantes de Residencias Mercurio, que así se llama el condominio, y que corrieran todas esas aguas subterráneas emocionales que llevamos bajo la piel, y eso nos afectó a todos. Ahora, yo pregunto, ¿tendrá algo de autobiográfica la novela? Es decir, ¿alguno de los personajes podría ser una especie de alter ego de Edinson Martínez? Porque se dice que es casi inevitable que el escritor coloque en sus personajes o en alguna de los pasajes de la trama algo de su vida personal, porque al fin y al cabo, pues él se convierte en el hacedor supremo y controla las vidas de todos esos personajes. Pues sí, en cierta manera, pues tienes toda la razón. Bien sabemos que la ficción pura no existe. No hay manera de que un escritor o cualquier persona ficcione total y absolutamente una historia sin que haya elementos de sí mismo que no sean incorporados o de su entorno más cercano. Eso suele suceder y, como bien señalas, de alguna manera el alter ego que todos tenemos se manifiesta de muy variadas formas, ¿no? Pero no es como dije al principio, no es una novela autobiográfica. Ciertamente los personajes todos son de ficción, todos, absolutamente todos. El mismo nombre del condominio residencial lo escogí porque justamente como la locación donde se desarrollan los acontecimientos en la novela es una región de Venezuela que es muy cálida, con un clima casi desértico, de actividad petrolera, minera, y por lo general ese tipo de regiones suelen tener climas muy severos, ¿no? Y entonces ya todos sabemos que Mercurio es el planeta más cercano al Sol y por eso tiene elevadísimas temperaturas. Y bueno, haciendo esa especie de analogía, se me ocurrió colocarle a esa residencia el nombre de Residencias Mercurio, porque a determinados momentos, en determinadas horas, el calor era tan agobiante que las personas tenían que salirse de sus habitaciones, tenían que abrir las puertas, ventanas, buscar el alivio de alguna brisa que por lo general es mezquina a determinadas horas. Tenían que abandonar a veces sus residencias para ir a planta baja, a sitios bajo los árboles o bajo algún techo para sofocarse, para evitar sofocarse de los agobios del calor, ¿no? Por eso es el nombre de Residencias Mercurio. Y bueno, los personajes, como decía, son de ficción, pero son construidos con elementos de la personalidad de muchas personas que seguramente están a mi alrededor y que seguramente pues están retratados allí, pues qué sé yo, una sonrisa, una forma de mirar, una manera de caminar particular, alguna que otra expresión, incluso algunas reflexiones que ciertos personajes en algún momento logran manifestar en los momentos de mayor incertidumbre, porque, puesto que como decía anteriormente, todas esas aprensiones que tenemos los seres humanos afloran en momentos de crisis. Y bueno, 7 días continuos sin electricidad, sufriendo los rigores del clima, sobre todo la incertidumbre. Las personas son víctimas y son presas de muchas emociones negativas, ¿no? Comienza la desesperanza, la falta de optimismo, la incertidumbre, las reflexiones acerca del futuro personal, del futuro individual y familiar, no saber sobre todo qué ha originado una situación como esa, porque la electricidad se va un jueves a eso de las 4:15 de la tarde.
Y como en Venezuela, y así lo manifiestan los residentes de ese condominio, la electricidad se iba y sigue yéndose más o menos con cierta frecuencia, pero al cabo de un par de horas, o quizás menos, quizás más, siempre regresaba, ¿no? Entonces las personas a las 4:15 de la tarde, cuando las sorprende el apagón, que los semáforos de la ciudad se apagan todos, los locales comerciales enseguida comienzan a preocuparse, se paraliza todo, pues, ¿no? Y comienzan a pasar las horas y las horas y las horas y no llega la electricidad y se acerca la noche y se va cerrando la noche. Y la ciudad es expresa también del silencio y de los ruidos que naturalmente tiene la vida y que son solapados por esos sonidos artificiales que los humanos hemos construido en nuestras vidas con nuestro quehacer cotidiano. Comienzan las personas a plantearse todas las angustias y las dudas que eso genera, pues, ¿cuándo vendrá la electricidad? ¿Qué lo ha originado? ¿Será aquí solamente en donde yo vivo? ¿O será en las ciudades cercanas? ¿O es en el estado? ¿O es en toda Venezuela? Y entonces comienza toda esa ola de rumores que fue invadiendo el país y todo ese conjunto de conjeturas acerca de la anormalidad. Y en medida que fueron pasando las horas y que la gente tenía la esperanza de que llegara en 2, 3, 4, 5 horas, pues ya resulta que pasó toda la medianoche y la madrugada y el día siguiente y todavía no hay una respuesta oficial sobre eso, sino que el país estaba sobrecogido y angustiado, conjeturando sobre las causas de esa irregularidad tan tremenda, ¿no? Sí, todos conocimos ese caos de la incertidumbre de tratar de llamar a alguien, es a alguien tratando de llamarnos a nosotros. Muchas personas no tenían sus teléfonos cargados, es decir, toda una serie de calamidades. Ahora, vamos a dejarle algo a quienes deseen leer la novela. Por eso le pregunto en este momento, ¿dónde un lector puede conseguir en físico la novela Las Horas Perdidas de Edinson Martínez? Está en las librerías, o si por el contrario usted nos puede dar algunas coordenadas si están en alguna plataforma digital para que nuestros oyentes pues tengan una orientación y puedan disfrutar de su novela. Sí, cómo no, Orlando. Las Horas Perdidas ha sido editada por la editorial Sultana del Lago Editores. Es una editorial independiente que fue creada hace aproximadamente unos 4 años por un grupo de editores venezolanos y bueno, es una de las pocas editoriales independientes que hay en Venezuela. A raíz de la pandemia, muchas editoriales, inclusive aquellas que tienen gran renombre internacional, han acudido a las formas de publicar que se denomina impresión bajo demanda, y es que la persona puede obtener el libro en físico o de manera digital una vez que cancela en la plataforma respectiva el valor del libro más el costo del transporte, el costo del envío, y por supuesto se le hace llegar el ejemplar directamente a la casa del interesado, a la dirección que la persona registra cuando hace la compra en línea. Es como comprar cualquier otra mercancía de las que comúnmente se adquieren a través de la web. Pues bien, Las Horas Perdidas puede adquirirse a través de la plataforma de Amazon en su versión digital o en su versión impresa, en físico. Como yo sé que en Venezuela la mayor cantidad de las personas no tiene acceso a esa posibilidad, hay otra opción, y es que a través de la página web de Sultana del Lago Editores, que es la editorial responsable de la publicación de Las Horas Perdidas, puede comprarse la novela y se les hace llegar a la dirección que la persona registra cuando hace la transacción, directamente a través de estas empresas de envío express o envío rápido. Simplemente cancela el costo del envío y el valor del libro y se les hace llegar. Tienen que buscar en la web a Sultana del Lago Editores y allí ubican mi novela Las Horas Perdidas. Y bueno, allí la operación pues es relativamente sencilla.
Quienes pueden acercarse hasta el Teatro Baral en Maracaibo, allí hay una librería que se llama Librería Puerto de Libros. Allí puede comprarse en físico la versión impresa de Las Horas Perdidas. Pero repito, ya a raíz de la pandemia que hizo, motivó una serie de cambios en la forma de mercadeo sobre todo de libros, porque hubo un tiempo en que las librerías no estaban dentro de los establecimientos que podían abrir sus puertas con la relativa facilidad que existía cuando se flexibilizaban los días de cuarentena. Siempre estuvieron cerradas porque no se consideraban como sectores prioritarios. Entonces, muchos libros quedaban en los anaqueles y no podían salir a la venta porque no había compradores. Entonces se asumió esta modalidad de impresión bajo demanda, ¿no? Ahora que estamos regresando a una cierta normalidad, es muy probable que vuelvan a regresar a las librerías muchos de estos títulos que fueron impresos entre los años 2020 y 2021. Esperemos que así sea y obviamente eso espero también de Las Horas Perdidas. Pero repito, por ahora solo puede comprarse a través de Amazon y a través de la página web de Sultana del Lago Editores, o quienes viven acá en el estado Zulia, en Maracaibo particularmente, pueden acercarse hasta el Teatro Baral, a la librería Puerto de Libros, y allí lo van a conseguir. Bien, muchísimas gracias, señor Martínez, por su amabilidad al estar acá con nosotros. Debemos hacer un corte de la estación y enseguida, cuando regresemos, vamos a dedicar la segunda parte a compartir con nuestra audiencia todo lo que tiene que ver con la novela Vidas Paralelas, que, como les decía a ustedes, amigos de la audiencia, ya va por su tercera edición y tiene algunas novedades que será el propio señor Martínez, su autor, quien nos dé a conocer, pero eso será en la segunda parte, luego del corte de la estación. Hasta pronto, ya regresamos.